Hola, muy buen día. Si me ven, si me escuchan, si andan por ahí. Sí, profe, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sale, jóvenes, última clase, 2 horas seguidas, y tenemos el pendiente de pues, cerrar ciclos, ya siendo la última clase del semestre, y hay que definir pues, lo que falta, y sobre todo la evaluación, algo que a un estudiante mucho le preocupa es cómo salí o cómo va a estar lo de la evaluación. A ver, ahorita hay 30 personas. Pues si quieren les comento. Miren, bueno, hoy son las presentaciones en las 2 horas que tenemos, que nos quedan del curso, y ya hicimos un examen de la unidad 1, lo de agua y carbohidratos, ya lo hicieron ustedes, ya calificamos. Me queda pendiente la unidad 2. En la unidad 2 es lípidos y proteínas en alimentos, hasta la proteína de huevo, que fue el último que vimos. Y la unidad 3 la vamos a calificar con estas presentaciones. Y en el laboratorio, pues ya ustedes hicieron prácticas y alguien de sus compañeras me platicaba de si podía juntar en la práctica 11 y 12 en un solo reporte. Y sí, pues realmente la práctica 11 solo fue una parte. Entonces, para que sea menos trabajo. Y con eso evaluamos el laboratorio, bueno, con las asistencias, bueno, más con los reportes. Ahí ustedes, en base a lo que aprendieron del curso y lo que hicieron, y me platican, y ya con eso evaluamos el laboratorio. Acuérdense, el laboratorio es 25%, teoría 75%. Entonces, lo que me queda pendiente es el examen de la unidad 2. Entonces, ¿cómo ven o cómo se sienten? ¿O qué día? Yo no tengo problema, nomás que esté dentro del periodo de exámenes y lo hacemos. No sé si lo han platicado o ya de otros maestros tengan ahí algún calendario de exámenes como para que ya puedan ir planeando para esta materia un día, una hora, y hacerlo similar a lo que fue la unidad 1, ese tipo de preguntas donde muchas son de opción múltiple y otras son abiertas o semiabiertas para, para evaluarlos. ¿Sí lo han platicado o todavía no quieren llegar a ese punto feo de los cursos de las evaluaciones? ¿No hay? Entonces, si quieren, Estamos acordando ahorita, ¿qué le parece el jueves 9 a a las mí me 10? parece bien. No tengo prisa, Rebeca, si quieren, platíquenlo hoy, mañana, fin de semana, y no me mandan un mensaje, maestro, ya acordamos y que para tal día, tal hora, hacemos eso. Y ya yo les abro ahí en ámbito académico, similar al anterior, y ya para que ustedes cojan. Y yo tengo toda la flexibilidad, o sea, si por ahí resultara que algún maestro les pone más rígida las fechas, pues lo platicamos y nos ponemos de acuerdo. Muy bien. Sí, tómense su tiempo, si quieren fin de semana, o si quieren hoy de una vez definirlo, adelante. Ya si cerramos ese pendiente y ya ustedes organizan mejor esta etapa, ¿sí? Muy bien, jóvenes. ¿Algo más sobre eso? ¿Algo más que quieran comentar o que quieran que platiquemos antes de ir a las presentaciones? Lo del laboratorio, ¿todo bien? He estado poniendo ahí en ámbito académico los apuntes, los archivos. Pues de ahí pueden guiarse para todo esto que nos falta, ¿sí? ¿Sale? Muy bien, jóvenes, pues si hubiera algo, me lo platican al rato, o si no, me mandan correos o aquí por Teams, lo platicamos. Entonces, está el equipo 6, que nos van a platicar de los conservadores en alimentos, de los aditivos. ¿Sí está el equipo 6? Sí, nada más que presenten. ¿Nada más que, perdón? Que pongan la presentación. Ok, entonces yo me quito de pantalla y ya les dejo a ustedes el control. Muy bien. Sí quedamos que el jueves 9 a las 9. Ok, entonces ya para yo tomarlo ese dato, jueves 9 a las 9, ustedes entran al ámbito académico, ahí está examen unidad 2, y ustedes ahí lo responden y ya con eso evaluamos completo la teoría. Sí, muy bien. Gracias, Rebeca. No, de qué, gracias.
No sé si ya la ven. Yo sí, pero no sé si los demás. Sí, ya se ve. Yo también la veo. Bueno. Buenos días, nosotros les vamos a presentar el tema de aditivos en alimentos, específicamente pues los conservadores, que son los antimicrobianos. El equipo está compuesto por Sam, Laura, Alma y su servidora Cometa. Siguiente, por favor. Bueno, primero que nada, ¿qué es un conservador? Ustedes saben que en la industria se tiene que preservar el alimento para prolongar su vida útil, pues conservando sus atributos de calidad como es el color, la textura, el sabor y el valor nutritivo. Sin embargo, pues la primera causa o una de las primeras causas para el deterioro de los alimentos es el ataque por microorganismos y esto afecta pues económicamente tanto para los fabricantes, para los que lo comercializan, para los distribuidores y pues para nosotros los consumidores. Entonces es necesario colocarle algo, añadirle algo que prevenga el crecimiento de hongos, levaduras y bacterias y pues ese es un conservador. Sin embargo, los conservadores pues no actúan igual en todos, pues en cuanto a su efectividad, no es igual para todos los alimentos. Siguiente, por favor. Esta efectividad va a depender de 4 puntos principales. El primero es el nivel inicial de contaminación. Esto quiere decir que pues aquellos alimentos que están altamente contaminados no se pueden controlar con la adición normal de conservadores. El segundo punto es la especificidad de acción. Bueno, esto quiere decir que pues un conservador puede ser de amplio espectro, entonces puede ser para varios microorganismos, sin embargo hay otros que son más específicos para determinados microorganismos. También afecta, o bueno, depende de la composición del alimento, como el pH, la fuerza iónica, la actividad de agua y la disponibilidad de nutrientes para el desarrollo de los microorganismos. Sin embargo, pues no solamente va a depender del conservador, sino también de tener una buena manejo, una buena distribución del producto para evitar que se generen nuevas contaminaciones. Siguiente, por favor. Hay dos como categorías, por así decirlo. Son los inhibidores, que son los ácidos benzoico, sórbico, acético y propiónico, y pues de cada uno de estos sus sales. También los parabenos, los sulfitos, los nitritos y nitratos y los antibióticos. Y por otro lado están los bactericidas, que pues ellos sí destruyen a las bacterias, y es el pirocarbonato de etilo y los epóxidos. Siguiente, por favor. Con respecto al ácido benzoico y a los benzoatos, estos se encuentran en la canela, el clavo, las ciruelas y otras frutas y en algunas flores. La forma no disociada del ácido es la que va a presentar la actividad microbiana y entonces esto quiere decir que su pH óptimo de acción es entre 2.5 y 4. Y pues por ende se va a utilizar en aquellos productos ácidos como son los jugos de frutas, las bebidas carbonatadas, los postres, los alimentos fermentados y las mermeladas. Siguiente, por favor. La solubilidad del ácido es baja y por eso se usa el benzoato de sodio, que de hecho este se combina o se mezcla con los sorbatos para que se refuerce su función. Bueno, una vez dentro del alimento se va a convertir en la forma de ácido no disociada. Ninguno de los dos es tóxico mientras se consuma pues en las cantidades y en las concentraciones que son adecuadas entre 0.05 y 0.1% en peso y se eliminan en la orina como ácido hipúrico al reaccionar con la glicina en una reacción de detoxificación. Siguiente, por favor. Cabe mencionar del anterior que obviamente que si estos se llegan a sobrepasar del límite que tienen, o bueno, de esta concentración, pueden generar pues problemas a la salud como son las convulsiones de tipo epilépticas. Ahora sí.
Bueno, pasando al ácido sórbico y los sorbatos, estos se utilizan en un 0.3% en peso y principalmente en quesos, en encurtidos, jugos de fruta, pan, vino, pasteles, mermeladas y otros. Normalmente pues se ponen alimentos que tienen hasta un pH de 6.5, pero se ha visto que su efectividad va a aumentar conforme el pH disminuye. Siguiente, por favor. Igualmente no son tóxicos. Estos se van a metabolizar como cualquier ácido graso a través de reacciones de beta-eliminación. Y pues igual que el anterior, la solubilidad del ácido es bajo, entonces se ocupan los sorbatos. Estos van a ejercer su función al unirse a la superficie de las células microbianas y entonces van a modificar la permeabilidad de la membrana y el metabolismo. Su estructura también va a interferir con el sistema enzimático de las deshidrogenasas de los microorganismos. Siguiente, por favor. Bueno, el ácido sórbico tiene dobles ligaduras. Esto va a hacer que esté sujeto a reacciones de oxidación y pues a que produzca radicales libres. Estos van a atacar a la membrana de la célula y pues van a inducir reacciones secundarias que van a inhibir el crecimiento microbiano. Por otro lado, algunos microorganismos, como Penicillium roqueforti, van a utilizarlos de sustratos y van a producir hidrocarburos que pueden tener olor, bueno, que tienen olor a gasolina, a partir de la descarboxilación del ácido sórbico. Esto ocurre pues en los quesos que han sido tratados con este conservador. Siguiente, por favor. Bueno, el ácido acético es el agente activo del vinagre. Se encuentra en una concentración de 4 al 5%. Contribuye al gusto y al aroma de los alimentos. Es utilizado para el control de diferentes especies de levaduras y bacterias y en menor parte de hongos. En productos cárnicos que se almacenan en corto tiempo. Su efectividad va a aumentar con la disminución de su pH, ya que la molécula sin disociar es la que la activa. Se utilizan en mayonesas, aderezos, salsas, pescados, conservas, encurtidos y en carne, como ya se mencionó. Los acetatos de sodio, potasio, calcio y el diacetato de sodio se emplean en diversos productos de la panificación en concentraciones hasta del 0.4%, para así evitar el crecimiento de hongos y específicamente el desarrollo de Bacillus mesentericus, quien provoca la alteración glutinosa, la cual provoca el pan correoso. Los parabenos son ésteres del ácido p-hidroxibenzoico con cadenas de metilo, etilo, propilo, butilo o heptilo. Son utilizados del 0.05 al 0.1% en peso para controlar hongos y levaduras y en menor grado bacterias, en especial las gram negativas. Su actividad va a incrementar al aumentar el tamaño de la cadena, pero reduce su solubilidad en agua. Se mantiene sin disociar hasta en un pH de 9. No son tóxicos para el hombre y se eliminan en la orina como ácido hipúrico. Se emplean en una gran diversidad de productos como cremas, pastas, jarabes, bebidas y otros productos con pH cercanos a la neutralidad. El ácido propiónico es un líquido corrosivo, por lo que son más utilizadas sus sales, los cuales son los propionatos. En forma natural se encuentra hasta en el 1% en el queso suizo, impartiendo su aroma. Es más efectivo a medida de que su pH se reduce y su efecto tóxico sobre los hongos se debe a que estos no pueden utilizar ácidos de 3 átomos de carbono. Los propionatos de sodio y calcio actúan hasta en un pH de 6 contra hongos en quesos y en frutas deshidratadas. En el caso de la panificación específicamente, evitan el Bacillus mesentericus tal como lo hacen los acetatos. Normalmente se prefiere el derivado cálcico sobre el sódico, ya que el cálcico contribuye al enriquecimiento del pan. Sin embargo, no se recomienda cuando en la panificación se utilizan carbonatos y bicarbonatos, ya que el calcio interfiere con la producción de dióxido de carbono. Bueno, nuestra compañera Alma está teniendo unos problemas y no sé si se encuentra presente ahorita. Sí, yo estoy aquí. Muy bien.
Bueno, en la sección de sulfitos se agrupan los compuestos muy hidrosolubles que en la solución acuosa ácida liberan ácido sulfuroso, iones de sulfito y bisulfito. Entre estos destacan los sulfitos de sodio y potasio, los bisulfitos también de sodio y potasio y los metasulfitos. Y también se incluye el dióxido de azufre. Siguiente, por favor. Bueno, los sulfitos y el dióxido de azufre cumplen bastantes funciones. Entre ellas son que inhiben el oscurecimiento no enzimático de Maillard al bloquear y evitar que los carbonilos libres de los azúcares interaccionen con los aminoácidos. Además, tienen una acción de colorante sobre las melanoidinas, que son unos pigmentos oscuros como resultado de las transformaciones anteriores. Además, inhiben el oscurecimiento enzimático, pues su poder reductor impide la síntesis de quinanas. También tienen una acción antimicrobiana de hongos, levaduras y bacterias, ya que el ácido sulfuroso penetra en la célula microbiana y provoca una reacción en el acetaldehído y una reacción con enzimas que contienen enlaces disulfuro y la reducción de estos. Bueno, el dióxido de azufre se ha usado desde la antigüedad, más que nada para la conservación de vino, debido a que blanquea y elimina los colores café indeseables, reduce y actúa como antioxidante al reaccionar con el peróxido de hidrógeno y con los fenoles y aldehídos oxidados. También los transforma en compuestos menos activos. Además, también tiene una función antimicrobiana contra levaduras indeseables y ciertas bacterias. Siguiente, por favor. Bueno, hay que tener en cuenta algunas cosas, como por ejemplo, que hay ciertas personas, más que nada las que padecen asma, que son sensibles a los sulfitos y sufren de broncoespasmos al consumirlos. Esto se le conoce como hipersensibilidad, que está directamente relacionada con los sulfitos libres y no son todos en general. Bueno, también se deben tomar en cuenta las concentraciones, ya que debido a que interaccionan con los azúcares reductores, una parte de los sulfitos añadidos queda retenida y no cumple su función antimicrobiana. Por eso se debe tomar muy en cuenta esto, la concentración de hidratos de carbono de los alimentos al formular los aditivos. También su análisis cuantitativo puede realizarse por diversos métodos, cada uno de los cuales tiene ventajas y desventajas, como todo. Y un sistema de cromatografía iónica puede permitir tanto el sulfito libre como el total. Siguiente. Bueno, los nitritos y nitratos se utilizan en la elaboración de embutidos cárnicos. Se emplean las sales de curación que están constituidas por nitrito y nitrato de sodio o de potasio, cloruro de sodio o ácido ascórbico. Actúan en dos sentidos. Siguiente, por favor. Para la generación del color, que lo que sucede es que los microorganismos de la carne transforman los nitratos en nitritos y junto con los añadidos se convierten en óxido nítrico por el pH que prevalece en la carne. A su vez, el dióxido nítrico reacciona con la mioglobina, que es un color rojo púrpura, y produce la nitrosilmioglobina, que es un rojo brillante e inestable. Cuando la carne se somete a un cocimiento a más de 60 grados, se desnaturaliza y se convierte en el pigmento nitrosilhemocromo más estable y responsable del color rosado típico de las salchichas, los jamones y otros, que es la reacción que está en la parte de la derecha. Siguiente, por favor. También actúan contra el C-botulium, que es un microorganismo anaerobio muy peligroso por las neurotoxinas que sintetiza y de alto grado de mortalidad. Por su naturaleza de ácido débil, los nitritos son más efectivos a un pH de 5.5. Tiene una sinergia cuando se mezcla con cloruro de sodio y al igual que sucede con cualquier otro conservador, las temperaturas bajas favorecen su acción antimicrobiana. Los nitritos forman sustancias tóxicas para los microorganismos y al reaccionar con los grupos sulfhídricos de las proteínas y con algunos monofenoles como la tirosina, también tienen una tercera función. No, ya la que sigue, por favor. Bueno, la tercera función aparte era que los nitritos conservaban el sabor de los productos cárnicos debido a que presentaban una ligera actividad antioxidante, evitando el deterioro oxidativo de las grasas insaturadas,
catalizadas por el hierro de la mioglobina. Bueno, también se cree que consumir estos podría producir cáncer, ya que en sistemas modelos se ha visto que estos aditivos reaccionan con aminas secundarias y terciarias que producen nitrosaminas, que son agentes considerados mutagénicos y cancerígenos. Se generan incluso en condiciones de congelación, ya que la fracción líquida no congelada se acumulan los nitritos y las aminas, favoreciendo su interacción. Sin embargo, la baja concentración que se utiliza en la elaboración de los productos comerciales y la ingesta normal en los humanos no presenta un riesgo importante para el hombre. Siguiente, por favor. Bueno, los antibióticos pues, generalmente se usan en la medicina para controlar las infecciones microbianas, pero también se utilizan como conservadores, sobre todo en las carnes, quesos y pescados. Entre los más importantes que se ocupan aquí son la nicina, la clorotetraciclina, la oxitetraciclina y la pimaricina. Siguiente, por favor. Bueno, la nicina es una proteína que es producida por el L-lactis y S-lactis. Actúan contra las bacterias gram positivas, en especial contra la Clostridium, que es la que ya mencionamos que tienen un efecto aquí. Es estable en pH ácidos y algo termosensible. El organismo humano la degrada, por lo que no presenta un peligro para el hombre y se utiliza principalmente en la elaboración de vinos y quesos. La clorotetraciclina es producida por la Streptomyces aureofaciens. Actúa contra las bacterias tanto gram positivas como negativas. También es sensible al calor. Se usa hasta 10 partes por millón en carne fresca, ya que en la cocción se destruye y el producto comestible ya no la contiene. Se puede emplear también en conjunto con sorbato de potasio para la conservación de filetes de pescado, porque tienen un efecto mayor si se combinan que si se quedan de forma individual. La oxitetraclicina es un derivado de los grupos peridronaftaleno y se obtiene por una formación controlada de Streptomyces de amplio espectro. Actúa contra bacterias gram positivas y negativas también y se le permite poner a las carnes frescas, ya que también la cocción la destruye, igual que la anterior. Por último, la pimaricina es producida por el Streptomyces natalensis. También se utiliza en varios países como conservador contra hongos y levaduras, en cantidades de hasta 100 partes por millón en quesos y otros productos fermentados, donde no interviene con la microflora deseada. Y bueno, los mecanismos de los antibióticos son bastante variados. Incluyen la inhibición de la síntesis de proteínas y la alteración de los sistemas enzimáticos. Siguiente. Bueno, el pirocarbonato de dietilo es un líquido viscoso sin color que al estar en contacto con el agua se descompone en etanol y dióxido de sodio. Este proceso de descomposición se favorece cuando aumenta el pH. Se suele utilizar en concentraciones de hasta 300 partes por millón, soluble en disolventes orgánicos, aunque también se puede solubilizar en agua, pero muy, muy poco. Al estar en contacto con amoníaco o aminas, produce uretano o etilcarbamato. Este compuesto tiene efecto carcinógeno en animales, por lo que está prohibido en algunos países el pirocarbonato de dietilo. Siguiente, por favor. Se utiliza en concentraciones, ese ya lo dije, en concentraciones de hasta 300 partes por millón. Es un conservador utilizado principalmente en bebidas y vinos, así como refrescos, jugos, bebidas alcohólicas, etc. Se utiliza mejor en un pH menor a 4 y tiene la capacidad de durar hasta 30 horas, por lo que, bueno, una vez que el producto es abierto, un producto con pirocarbonato de dietilo, tiene una vida media de 30 horas antes de empezar a cambiar su acción, a disminuir su acción.
y pues actúa principalmente sobre las levaduras. Por esto mismo es por lo que se suele utilizar en bebidas alcohólicas y refrescos. Siguiente, por favor. También están los epóxidos. Pues los epóxidos son compuestos con un átomo de oxígeno entre 2 de carbono y forman pues más o menos un triangulito que los vamos a ver en las siguientes diapositivas. Estos son bactericidas, al igual que el pirocarbonato de dietilo, y como ya lo había mencionado mi compañera Cometa. Se utilizan principalmente para procesos de esterilización en frío, en donde se utiliza una cámara hermética, o sea, se cierra la cámara con el alimento que se va a, bueno, con el que se va a inocular el epóxido. Se le hace la inyección del gas y pues depende del componente del tipo de epóxido que se utiliza, es la presión y el tiempo en el que se van a poner estos compuestos en la cámara. Y ya después de tiempo se da la evacuación del gas antes de abrir completamente la cámara. Estos epóxidos actúan, aparte de bacterias, contra esporas y virus. Siguiente, por favor. Uno de los ejemplos más utilizados en los epóxidos es el óxido de etileno. Este es también un gas incoloro y pues es clasificado como un vapor tóxico e inflamable. Se utiliza normalmente en un máximo de 700 partes por millón, que es la concentración en la que destruye a toda clase de microorganismos, como pues ya dije, bacterias, virus y esporas. Y pues por lo mismo que es un vapor tóxico e inflamable, se suele utilizar comercialmente con un 90% de dióxido de carbono. Siguiente, por favor. Otro de los ejemplos más utilizados en los epóxidos es el propileno. Este es también un líquido también incoloro que tiene un punto de ebullición a 35 grados centígrados, por lo que se aplica normalmente en estado gaseoso. Y bueno, este componente pierde su actividad cuando está en un estado húmedo y pues es menos efectivo, por lo que implica tiempos de contacto más largos. Este produce reacciones de alquilación cuando está en contacto con derivados del metabolismo celular. Los productos de estas reacciones de alquilación pueden llegar a destruir vitaminas como la riboflavina, la niacina y la piridoxina. Siguiente, por favor. Y pues ya hablando de otros conservadores, se tiene como base, más o menos los conservadores en general, pues restringen el crecimiento microbiano por diferentes mecanismos y se suelen encontrar en aceites esenciales, plantas y especies. Unos ejemplos pues son el dióxido de carbono que se utiliza para productos cárnicos, bebidas, leche y también productos derivados de la leche. El peróxido de hidrógeno se utiliza para la leche, la carne y los pescados. Los extractos de las semillas, que suelen ser de toronja, de lima, limón y pues cítricos similares. Estos actúan alterando las membranas celulares. También están pues los ácidos orgánicos que tienen una gran influencia en el control microbiano, como pues lo vimos en unos laboratorios que no lo utilizamos para eso, pero pues también funciona. Así como el ácido cítrico, el ácido tartárico, el fumárico y pues sí, ácidos orgánicos en general. También se utilizan los ésteres de glicerol que actúan como antimicrobianos en concentraciones elevadas y en productos altos en lípidos principalmente. Y pues también se pueden utilizar los ácidos grasos, antioxidantes fenólicos, y el eritorbato de sodio y pues compuestos también similares que están mencionados en otro tipo de aditivos. O sea, funcionan como otros aditivos, pero también tienen su función antimicrobiana. Bueno, les vamos a presentar un video sobre el sorbato de potasio.
No sé si nos puedan decir si se ve y lo El escuchan. sorbato de potasio, o también Sí se ve y sí se escucha. Gracias. conocido comercialmente como E202, es un conservador muy usado en la industria alimentaria. Este se obtiene de la neutralización del ácido sórbico con hidróxido de potasio. Este aditivo presenta un color blanco, beige o color marfil. Se puede presentar en forma de cristales blancos, granular, polvo cristalino o en pellets. El olor del sorbato de potasio es nulo o puede poseer un olor característico muy leve. Este aditivo lo podemos encontrar en muchos de los productos que compramos en el supermercado. Por sus características previene la proliferación de los microorganismos que puedan estar presentes en los alimentos. Origen. El ácido sórbico fue aislado en 1859 por el químico alemán August Wilhelm von Hofmann. por medio de la destilación del aceite de las frutas verdes del árbol llamado Sorbus aucuparia. Pero fue entre la década 1940 y 1950 cuando el ácido sórbico estuvo disponible al público para poder comprarlo. A partir de 1980, el ácido sórbico y sus sales se comenzaron a utilizar en la industria alimentaria para prevenir el crecimiento de Clostridium botulinum, principalmente en los productos cárnicos, y de esta manera sustituir el uso de nitritos y de nitratos por sus efectos secundarios. El ácido sórbico es un ácido graso que se encuentra de forma natural en algunos frutos. En la industria alimentaria es utilizado comúnmente en forma de sorbato de potasio, debido a que es mucho más soluble en agua y aunque puede ser más caro que otros conservadores, este ofrece mayor calidad. El sorbato de potasio cuenta con las siguientes características. Posee una libre solubilidad en el agua a comparación del ácido sórbico, lo cual facilita la incorporación durante el proceso, dado que la solubilidad del ácido sórbico en el agua es baja, de 0.16 gramos sobre 100 mililitros de agua a 20 grados centígrados. Por esta razón es preferible usar los sorbatos, ya que son mucho más solubles. El punto de fusión del sorbato de potasio puede alcanzar los 270 grados centígrados, lo que lo hace ideal para procesos de altas temperaturas. Es un conservador que se puede usar solo o en combinación con otros conservadores, como por ejemplo el benzoato de sodio, ya que los dos comparten efectividad en un pH bajo. El sorbato de potasio no causa daños a la salud si se consume en cantidades recomendadas. Las sales del ácido sórbico no son tóxicos para el hombre, ya que se metabolizan como cualquier otro ácido graso, por medio de reacciones de B-eliminación. La beta-eliminación es una reacción mediante la cual un complejo organometálico se descompone para dar un complejo hidruro metálico y un alqueno. Preserva las características de los productos como el sabor, textura, color y el valor nutritivo de los alimentos a los que se añade, ya que no altera ninguna característica. Pero, ¿qué es lo que hace que el sorbato de potasio sea muy utilizado? los sorbatos son la sal más usada en la industria de los alimentos, por la capacidad de actuar como agente antimicrobiano y antifúngico, que es capaz de retrasar o prevenir el desarrollo de los microorganismos, como las levaduras, las bacterias, el moho y los hongos principalmente, gracias a la reducción del agua y el aumento de la acidez. Hay trabajos que muestran su efectividad contra la salmonela, Staphylococcus aureus, Vibrio parahemolyticus y Clostridium botulinum. Por esta razón, los sorbatos se han sugerido como sustituto de los nitritos y de los nitratos, que se usan para la curación de los derivados cárnicos, como las salchichas y los jamones. De igual manera se emplean soluciones al 5% para rociar o sumergir piezas de distintos tipos de carne, como por ejemplo la carne de pollo y de res. Con esta acción se prolonga su vida de anaquel. Este conservador también es usado para conservar las tortillas de maíz. En algunas aplicaciones, su acción se mejora cuando se combinan con otros ácidos, como el ácido fórmico, el ácido cítrico o el ácido láctico. Uso del sorbato de potasio en los alimentos. Pero, ¿qué cantidades se adicionan a los productos según las regulaciones? El sorbato de potasio es muy usado en la industria alimentaria para alargar la vida de anaquel de los comestibles, por lo que podemos encontrarlo en muchos productos, como por ejemplo en los siguientes: pastas, panadería,
pastelería, aderezos para ensaladas, margarinas, mermeladas, aguas saborizadas, refrescos, rellenos, queso, yogurt, mantequilla, frutas secas, embutidos, productos cárnicos, vinos, etc. Este aditivo no debe de ser utilizado en productos que requieran de fermentación durante su proceso, ya que retarda el crecimiento de las levaduras y de otros tipos de hongos. En caso de utilizar combinación de sorbato de potasio con otros conservadores, debe de tenerse precaución de no introducir iones calcio, ya que se puede producir precipitación. ¿Cuánto sorbato de potasio debo de usar? El ácido sórbico y sus sales de sodio y de potasio se usan en 0.3% en peso para inhibir el crecimiento de los hongos y levaduras en los alimentos con un pH hasta de 6.5. Su efectividad aumenta al reducir el pH. Este aditivo alimentario está autorizado para ser usado en la producción de alimentos y es reconocido como seguro por organizaciones como la OMS, la FAO y la FDA. El sorbato de potasio se considera seguro y es generalmente bien tolerado. Las reacciones alérgicas al sorbato de potasio son raras. No obstante, algunos científicos creen que la exposición constante al sorbato de potasio puede ser dañina a largo plazo. Algo a tener en cuenta es que el uso de este y otros conservadores pueden alterar el proceso digestivo, ya que el sorbato de potasio por sus características puede alterar la flora intestinal, estomacal y bucal, por lo que la ventaja puede ser mayoritariamente desde el punto de vista comercial, ya que no aporta ningún beneficio real al consumidor. Eso sería todo por nuestra parte. Muy bien y muchas gracias. Muy bien el material y la explicación o lo que contenía. Sí, como que nos da una panorámica más o menos completa del uso de aditivos antimicrobianos. Jóvenes, ¿algo que les quieran comentar a sus compañeros de equipo que expuso? ¿Alguna duda, algo que ustedes consideren interesante? ¿Todo bien, todo claro? Bueno, yo nomás dos comentarios. Y fíjense, y hasta ahorita debí haber puesto un equipo que hablara sobre generalidades de los aditivos. Y una de las cosas más importantes es esta clasificación que hay de aditivos GRAS y no GRAS. Entonces, los aditivos GRAS son los reconocidos generalmente como seguros y se pueden utilizar en cualquier proporción, no hay problema. El mejor ejemplo de los que ahorita mencionaban sus compañeros es el vinagre o ácido acético. ¿eh? El vinagre es una solución de 4 al 5% de ácido acético. Y ustedes ven que hay muchos alimentos que se venden así, como en vinagre, chiles en vinagre, verduras en vinagre. Y dice uno, ¿y el vinagre hasta cuánto se puede usar? Como es un aditivo GRAS, se puede usar en cualquier cantidad, porque a través de la historia se ha demostrado que es inocuo. Y están los no GRAS, que son no reconocidos generalmente como seguros. Y ahí sí, te ponen un límite mínimo y un límite máximo. Y no te puedes salir de esos límites porque ante las autoridades de salud estarías infringiendo su utilización. Entonces, en las normas oficiales mexicanas o las normas mexicanas, ahí dice cuáles son las cantidades en que se pueden emplear. Entonces, la mayor parte de los aditivos que nos comentaban sus compañeros, es aditivos no GRAS o no reconocidos generalmente como seguros y por tanto hay que ver en qué cantidad estoy con capacidad de utilizarlo. En cambio, la sal de mesa, tú échale y no pasa nada, es un aditivo GRAS. El vinagre, un aditivo GRAS. La propia azúcar de mesa, que también puede ser conservador en los almíbares, también aditivo GRAS, ¿sale? Y lo otro, eso que mencionan sus compañeros, es muy importante, reconsiderar el pH. Como que uno dice, le agrego el conservador y ya va a funcionar. Tiene que estar en relación con el pH en donde es más efectivo. Entonces, por eso mucho de que el alimento se tenga claro su composición o sus características para saber cuál tipo de edulcorante es el más, conservador es el más recomendable. Bien.
Muy bien, algo, el equipo 7, que ya tiene que ver con aditivos sensoriales, ¿sí están? ¿Sí están los que van a presentar esa parte? Sí, profe. Ok, entonces me quito de pantalla y les dejo a ustedes el control, ¿sale? Sí. Vamos, profe, es que tenemos problemas para proyectarla, permítanos. Sí, está muy bien. ¿Cree que es que yo la iba a proyectar, pero estoy teniendo muchos problemas? No sé si se puede. O sea, que siguieran los del equipo 8 y ya después tú entras. Sí, profe, en lo Ok, que solucionamos esto. sí. ¿Cómo ven? Equipo 8, sí tendrán más a mano su presentación para seguir con ustedes y estar en tiempos. Sí, Ah, ya entonces, presentamos. adelante, Natalia. Sí, gracias. Me parece que ya se ve. ¿Sí? Sí, yo ya la veo, sí. Ok. Bueno, nosotros vamos a presentar los otros aditivos que no se han presentado, o bueno, diferentes a los conservadores y a los sensoriales. Bueno, ya como vimos, un aditivo es aquella sustancia que se adiciona al alimento. Lo importante aquí a remarcar es que se usan para ayudar en la fabricación de los alimentos, pero no para enmascarar productos de mala calidad. Es decir, que no deben engañar al consumidor. Y bueno, ya tomando en cuenta esto, se pueden clasificar de acuerdo a su función, como vamos a presentar. Primero tenemos a los polioles o polialcoholes, que su estructura consiste en una cadena carbonada con un grupo OH sobre cada uno de los carbonos. Los polioles más importantes de interés alimentario se obtienen por la reducción de un grupo aldehído o una acetona de un monosacárido. Como se puede ver aquí, la glucosa y la manosa se produce una hidrogenación y se convierten a, por ejemplo, sorbitol o manitol. Los que más se utilizan son el propilenglicol, el glicerol, el manitol, el sorbitol y el xilitol.
Estos aditivos se utilizan en alimentos para agregar volumen y textura, ayudan a retener humedad y previenen el oscurecimiento que se produce durante la cocción. Esto es porque desde el punto de vista de la tecnología alimentaria, al quitarle su grupo cetona o aldehído, se convierten en azúcares no reductores, por lo que no producen la reacción de Maillard. También brindan un sabor dulce con menos calorías por gramo de azúcar y se utilizan como edulcorantes. También producen una sensación de enfriamiento en la boca. Es por esto que los chicles sin azúcar se realizan con este tipo de aditivos. Además de que, como tienen poco azúcar, son bien procesados por los diabéticos. Siguiente. Los agentes quelantes son compuestos químicos que tienen la propiedad de poder asociarse a los iones de los metales formando complejos estables. La quelación sucede cuando el agente secuestrante se une al metal formando un quelato, evitando la precipitación de los metales en soluciones acuosas y evitando también reacciones oxidativas. Este complejo metal secuestrador se efectúa cuando el ligando o secuestrador tienen el sitio estérico configuración adecuadas para el metal, además de el medio pH, una fuerza iónica, solubilidad que favorece la integración de este complejo. Los que más se utilizan en esta industria para evitar una acción dañina como principalmente de hierro y de cobre, pero también se utiliza para evitar el uso dañino del calcio y otros cationes divalentes. Entre los secuestradores más comunes están los ácidos cítricos, tartárico, málico, oxálico, succínico y fosfórico, los gluconatos, los hexametafosfatos, los fosfatos, los tartratos, los tripolifosfatos y el etilendiaminotetracetato de sodio, que es el EDTA. Otro tipo de aditivos son los gasificantes para panificación. Estos productos, también llamados polvos para hornear o leudantes químicos, son mezclas de distintos compuestos que tienen la propiedad de generar CO2 al contacto con agua y en una temperatura adecuada. Se usa para la panificación cuando la fermentación no se efectúa con levaduras. Por ejemplo, cuando nosotros horneamos como en la casa, no utilizamos ningún tipo de levaduras como hacen los panaderos o como en la pizza. No se utiliza ningún tipo de microorganismos, sino utilizamos lo que generalmente conocemos como polvo royal, o también te dicen que si no tienes polvo royal puedes usar bicarbonato de sodio. Este tipo de compuestos están hechos por dos fases, una básica y otra ácida, que reaccionan al entrar en contacto con la masa y entre ellas. El resultado de la reacción es el mismo que en el caso de la fermentación. El gas generado junto con el vapor de agua y el aire atrapado ejerce una presión en el interior de la red tridimensional conformada por las proteínas de gluten que hace que la masa se expanda y se esponje. Bueno, ahora están los emulsionantes, emulsificantes, emulsivos o emulgentes. Bueno, estos se utilizan para estabilizar las emulsiones de aceite en agua o agua en aceite. Lo que hacen es evitar la separación de las fases al establecer un contacto estrecho entre estas fases, por lo que actúan en la interfase. Los emulsionantes son en sí tensioactivos, es decir, que reducen la tensión superficial de ambas fases. Para poder hacer esto, tienen que ser agentes anfipáticos, es decir, que poseen una parte hidrófila y otra hidrófoba. Bueno,
Para que su acción sea mejor, deben ser más solubles en la fase continua. Es decir, que por ejemplo, si la fase continua es agua, entonces tienen que tener en mayor proporción la parte hidrófila. Si la fase continua es el aceite, entonces es mejor que sean liposolubles en mayor medida. Es importante considerar que su solubilidad suele cambiar con la temperatura. Se tienen, de acuerdo al origen, naturales y sintéticos, y de acuerdo a la carga se tienen iónicos y no iónicos. Los naturales se tienen sales biliares, la licitina, las proteínas, gomas, colesterol y saponinas. De los más utilizados es la licitina, que se obtiene de la refinación de aceites. De los sintéticos se tiene el oleato de sodio, el esteroil 2-lactilato de sodio, ésteres, entre otros. Y bueno, de la carga son los mismos, los anteriores, pero nada más acomodados de acuerdo a su carga en iónicos y no iónicos. Es importante considerar con los iónicos que pueden interactuar con iones o moléculas con carga opuesta, causando su neutralización, y por lo tanto ya no funcionan. Bueno, como ya mencioné, es importante considerar en los emulsionantes la solubilidad. Para esto se mide este parámetro empleando el balance hidrófilo-lipófilo, o por sus iniciales en inglés HLB. Este consiste en un índice empírico de escala del 1 al 40. Si tiene un número del 1 al 7, significa que el emulsionante es soluble en aceite, por lo tanto es adecuado para emulsiones agua en aceite. Si su valor es mayor a 7, si es de 8 a 40, entonces son sobre todo hidrosolubles, por lo tanto son adecuados para emulsiones de aceite en agua. Se puede incluso mezclar emulsionantes para tener un mejor resultado. Se utilizan en aderezos, en productos cárnicos, en salsas, en lácteos, sobre todo en helados para aumentar la cremosidad, en chocolates para retrasar la separación y cristalización de la fase grasa, en postres para los panes, por ejemplo, evitar la retrogradación del almidón, mejorar las propiedades elásticas del gluten del trigo y para favorecer el volumen de los pasteles, al igual que también se utilizan margarinas y mantecas. Bueno, como otro aditivo se tienen los reguladores de pH. Se tienen tres tipos. El primero son los acidulantes, que como su nombre lo indica, permiten que se acidifique pues, el alimento. Aparte de que regulan el pH, también tienen otras propiedades como conservar, dar sabor, promover la reacción de curado en los productos cárnicos, inhibir el oscurecimiento, hidrolizar carbohidratos, coagular la leche y cambiar la viscosidad. En ejemplo, se tienen los ácidos orgánicos, que es ácido acético, benzoico, propiónico y sórbico, que como ya vimos, también se utilizan sobre todo por su propiedad para conservar. Se tienen aparte otros como los fosfatos, los tartratos ácidos, el glucono de lactona y la lactida. Estos dos últimos no son como tal regulados de pH, sin embargo, al descomponerse lentamente generan ácido glucónico y ácido láctico respectivamente, lo cual ya son reguladores de pH. El otro tipo son los alcalinizantes, que como su nombre lo indica, son aquellos que alcalinizan el alimento. Aparte de regular el pH, tienen otras propiedades como la generación de CO2, el pelado alcalino de vegetales, la estabilización del color en aceitunas, la gasificación para panificación por esa misma generación de CO2 y la obtención de proteínas de soya. Algunos ejemplos son los bicarbonatos, los hidróxidos, los óxidos, los carbonatos, los fosfatos de sodio, calcio y magnesio. Y ya por último se tienen los reguladores como tal. Estos consisten en una combinación sobre todo de un ácido débil y una sal, y pues evitan la alteración de los alimentos por ese cambio en el pH. Los más comunes son el ácido cítrico con citrato de sodio, que es el ácido y la sal respectivamente, o el ácido acético y el acetato de sodio. Aparte también se pueden utilizar fosfatos, que son esta imagen de aquí en medio, o gluconatos, que es la imagen de acá. Y bueno, este es el bicarbonato. Otro aditivo son los acondicionadores de panificación. Se tienen de 4 tipos: los mejoradores, los blanqueadores, los nutrimentos para levadura y los emulsionantes. Los mejoradores tienen como función oxidar los sulfidrilos de la cisteína de las proteínas del trigo, que bueno, están en el pan, lo cual genera enlaces disulfuros que favorecen el atrapamiento de aire al formar como una tipo red. Algunos ejemplos son el persulfato de amonio, el bromato de potasio y el iodato de potasio. Los blanqueadores decoloran la harina, lo cual permite que se tenga harina completamente blanca.
Lo que hacen es, mediante hidroperóxidos, destruyen los carotenoides insaturados que dan el color amarillo de la harina. Algunos ejemplos son el peróxido de benzoilo, el gas cloro, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de cloro y el cloruro de nitrosilo. Los nutrimentos de la levadura, como su nombre lo indica, son nutrimentos para este microorganismo, lo cual permite que acelere su crecimiento y su reproducción, disminuyendo así el tiempo de fermentación. Algunos ejemplos son las sales de calcio, las sales de amonio, los cloruros, los sulfatos y los fosfatos. Y bueno, también están los emulsionantes que pues ya mencioné, entonces ya no es necesario explicarlos. Siguen los antiaglomerantes. Este grupo de aditivos tiene la función de evitar la adherencia o la aglomeración de las partículas de un producto en polvo y así ayudar a que éstas fluyan fácilmente. Por esta razón, a los antiaglomerantes también se les conoce como antiapelmazantes, auxiliares de flujo y lubricantes. Los más utilizados en la industria alimenticia son estos 4 de aquí. Son el dióxido de silicio, el silicato de aluminio, el silicoaluminato de sodio y el estearato de calcio. Los antiespumantes. Los antiespumantes son aditivos que se añaden a los líquidos para evitar que estos formen espumas durante su agitación, como ocurre en diversos jugos de frutas en donde la presencia de estas causa problemas en la línea de llenado. Los antiespumantes actúan produciendo un aumento de la tensión superficial, lo que hace que las espumas sean inestables y difíciles de crearse. El antiespumante más utilizado por la industria es el dimetilpolisiloxano, que es la fórmula que está aquí escrita. Siguen las sustancias para masticar. Existen diversas sustancias que son la base de las gomas de mascar y que pueden ser de origen vegetal o sintético. Las más utilizadas de origen vegetal son las de la familia de los Sapotaceae, de la familia de la Moraceae, de la Apocynaceae y de la Euphorbiaceae. Y de origen sintético, el más utilizado es el caucho de estireno butadieno. Bueno, también están los humectantes. Mamá, que dejaras aquí a tu... Ay, Son los humectantes, que son compuestos destinados a prevenir la pérdida de humedad en los alimentos al retener el agua, destacando los polioles y distintos polímeros como gomas, dextrinas y gelatinas, los mono y diglicéridos y algunos de sus derivados, al igual que el esteariol 2-lactato y de sodio son los más empleados con esta finalidad. Están los sustitutos de grasas. Son los principales sustitutos de grasas. Están formulados a base de proteínas, de almidones, de gomas, de mezclas de hidratos de carbono con proteínas y de triglicéridos modificados. Las proteínas y los hidratos de carbono metabolizados usados en estos aditivos generan 4 kilocalorías por gramo en lugar de 9 kilocalorías por gramo de las grasas. Y el producto comercial llamado Simplis se fabrica mediante la formación de microesferas tan pequeñas que la lengua las percibe como fluido en lugar de partículas individuales. Otros sustitutos de grasas pues están basados en hidratos de carbono como las maltodextrinas de la papa o de la tapioca, que forman un gel termorreversible en una concentración de 15% o más, la textura cremosa y suave semejante a las grasas. La polidextrosa es un polímero condensado al azar de moléculas de glucosa con sorbitol y ácido cítrico. La inulina, polímero lineal de fructosas unidas beta-2,1, encontrado en diversos vegetales, también se emplea con este fin. Y pues otros aditivos son los abrillantadores para confitería y chocolatería. Son emulsiones elaboradas con gomas y ceras que le dan brillo y protegen estos productos de las altas humedades. Están también los encapsulantes, que son polímeros como el almidón o gomas que se emplean para encapsular enturbiantes, vitaminas, sabores, entre otros, mediante la elaboración de una emulsión que posteriormente se seca por aspersión. Están también los aireantes, que son compuestos que al reducir la tensión superficial provocan la formación de espumas estables, y en esta categoría se incluyen varias proteínas adicionadas de mono y diglicéridos y de algunas gomas. Los aglutinantes son polisacáridos que cumplen funciones despesantes y estabilizantes.
Los antisalpicantes como la lectina y los citroglicéridos se añaden a las grasas emulsionadas para evitar que se esparzan al momento de calentarlas. El alto contenido de ácidos acéticos y lácticos en los aderezos y salsas provoca fuertes sabores que puedan ocultarse con los enmascaradores de notas ácidas. Son productos provenientes de las levaduras y reducen el fuerte sabor ácido. Y están los enturbiantes, que son los formadores de película, los ligantes, los texturizantes, los endurecedores, los gasificantes para refrescos, que cumplen una función de conservador, los hidrolizantes y muchos otros aditivos. Bueno, ahora les vamos a mostrar un video de cómo se utilizan estos aditivos. Déjame compartir esto. Bueno, es un video de 10 alimentos, pero debido al tiempo nada más voy a poner 4. En esto se ve cómo se utilizan diferentes aditivos, tanto saborizantes, colorantes, también para dar olor o emulsionantes como la lecitina. Y bueno, ay, creo que no compartí el sonido. Ay, pues no. Ya, ahora sí creo que ya está el sonido. Igual si me podrían decir si se escucha. Helados. Cuando se trata Sí, se escucha. Ok, ahí va. de alimentos, lo natural suele ser un sinónimo de bueno, pero algunos productos naturales son un poco desagradables. Por ejemplo, un saborizante natural llamado castoreum. Es una secreción espesa y olorosa que se obtiene de las glándulas anales de los castores. Se utiliza como saborizante artificial de los helados de vainilla, frambuesa y otros productos lácteos y postres. Hacia fines del siglo XIX, los castores fueron casi cazados hasta la extinción para adquirir este aditivo alimentario. Pero afortunadamente un grupo de químicos alemanes descubrieron que la esencia de vainilla podía extraerse de la humilde planta conífera. Ahora los castores pueden dar un suspiro de alivio. Su contribución a la industria alimentaria ahora representa una pequeña fracción del sabor natural de vainilla y tiende a limitarse a los alimentos y bebidas de lujo. Número 5. Bebidas energéticas. Tomas una lata de Red Bull o cualquier otra bebida energética y lees una lista interminable de ingredientes que no entiendes muy bien. Todos los ingredientes que incluye suele darnos la impresión de que son inventados. En la mayoría de los casos es cierto, ya que algunos de los componentes para conseguir el resultado energizante han sido creados en laboratorios químicos. Si consumes estas bebidas regularmente, sabrás que cada lata contiene 2 ingredientes que jamás pueden faltar: cafeína y azúcar. Ambos son ingredientes indispensables para el efecto que crean en el cuerpo y además se encuentran en abundantes cantidades. Uno de los más comunes es el ginseng, una hierba de la medicina tradicional china. En cantidades pequeñas no es motivo de preocupación, pero cuando se mezcla con cafeína amplifica el efecto de esta última, acelerando el ritmo cardíaco. Otro elemento de las bebidas energéticas que al consumirse junto con la cafeína puede afectar el corazón es la taurina. Este es un aminoácido natural que se encuentra en el pescado, la carne o la leche. Pero no te extrañe que el caso de estas bebidas sea solo un compuesto químico artificial. Por otra parte, la carnitina es una sustancia que produce el cuerpo para transformar la grasa en energía. Pero los estudios científicos no han determinado qué tanto pueden afectar al cuerpo las altas concentraciones de esta hormona en las bebidas como el Red Bull. Por último, el extracto de café verde promete ser un fármaco milagroso para la pérdida de peso. Pero en realidad es solo un nombre bonito para ocultar que se trata de aún más cafeína. Las bebidas energéticas pueden generar adicción y problemas cardíacos, así que debes consumirlas con moderación. Huawei Nova 9 con cámara cuádruple Ultra Vision.
Cheetos. Estoy seguro que en incontables ocasiones has terminado con los dedos naranjas después de comer una bolsa de Cheetos. Pero, ¿sabes de qué están hechas estas adictivas frituras? Los Cheetos están científicamente diseñados para que los sigas comiendo sin parar. Su liviana textura contribuye a engañar tu cerebro para que no exista la sensación de saciedad o de consumo de calorías. Además de contener una gran cantidad de harina de maíz, estas frituras contienen alrededor de 2 ingredientes solo en el queso, los cuales incluyen colorante, aceite vegetal, mucho suero de leche, azúcar y glutamato monosódico, a los que se le agrega colorantes derivados del petróleo y otros químicos. El proceso de fabricación comienza con el batido de la harina de maíz, para hacerla moldeable. Toda esta masa atraviesa una máquina extrusora que le da a los Cheetos la forma y tamaño que todos conocemos. Luego se fríen en aceite vegetal, hasta que su humedad baja al 2%. Este proceso es muy importante ya que si la humedad es superior al 2%, los Cheetos no serán crujientes. Cuando el proceso de cocción está terminado, se les rocía el colorante y el sabor a queso. Solo falta que se enfríen, para ser empacados y enviados a las tiendas más cercanas a ti. Te dejo un dato aún más impresionante. Para la producción anual de Cheetos, son necesarias 5.000 vacas, para producir los 11 millones de galones de leche que se requieren para producir todo el queso cheddar con que se saborizan los Cheetos. Número 1. Las Oreo. Las galletas Oreo son uno de los productos más famosos en el mundo y considerados una droga también. Expertos han comprobado que la adicción a las Oreo es real. Por esto son llamadas las galletas favoritas del mundo entero. Si bien el proceso es completamente industrial y automatizado, no difiere de las muchas otras galletas u otros productos similares. Se agregan grandes cantidades de azúcar pura granulada y los dos tipos de cacao, en semillas y en polvo, para dar el sabor y el color a la galleta. Además de algunos otros ingredientes para formar una masa de 937 kilogramos que dará vida al producto. Tras pasar por una serie de moldes e impresoras que las marcan con las 12 flores y el nombre de la galleta, pasan a ser horneadas, hasta que por fin llegan a la parte donde se agrega la crema, almacenada en 2 tubos con 361 kilogramos de crema blanca cada uno, que alcanzan para rellenar 100.000 galletas aproximadamente. La composición de la crema blanca es uno de los secretos mejor guardados. Nabisco, el fabricante de las Oreo, admite que usa ingredientes como azúcar, jarabe de fructosa, lecitina de soya, aromas artificiales y aceite de palma. Pero la receta exacta sigue siendo un misterio. El proceso completo de fabricación de las famosas galletas dura 90 minutos y salen cerca de 3.000 Oreos por minuto. ¿Cuántas Oreos eres capaz de comerte por... Bueno, y sería todo de nuestra parte. Muy bien, muy ameno, todo su material, todo lo que nos expusieron, el video, pues sí, como para verlo completo, ¿verdad? Sí, está muy provocador para todos. Muy bien, jóvenes. Sale, el equipo 7 ya estará. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo, comentar algo al equipo que acaba de terminar sobre otros aditivos? Ahorita mencionaron muchos, pero hay más todavía. Y sí, lo que dice uno cuando ve los empaques, ahí viene lo de los ingredientes y la sensación de que dice uno, tienen nombres tan difíciles de aprender o de mencionar, que dice uno, ¿qué estaré comiendo o qué me están dando? Pero bueno, están acertados, los países desarrollados cada vez consumen más o sacan más cosas de desarrollos en aditivos, y resulta pues que para la vida de anaquel o para la cosa sensorial o para aspectos de utilización, propiedades funcionales, pues es muy atractivo, o dentro de la competencia de los mercados, pues eso les da ganancias muy altas, ¿sí? Algo que le quieran preguntar a sus compañeros, comentar algo. ¿Todo bien? Ok, entonces nos falta el equipo 7, sí estarán ya con posibilidades de presentarlo. Sí, pero... Adelante, me quito de pantalla y se las dejo para que ustedes nos platiquen. Sale. Bueno, a nosotros nos tocó aditivos sensoriales y somos el equipo de Fernanda Montellano, Wendy Piñón, Luis Fuentes, Omar Carrasco y yo, Diana Escobedo.
Ujú. Bueno, ¿qué son los aditivos sensoriales? Son una sustancia o mezcla de varias sustancias que se adiciona intencionalmente al alimento durante las etapas de producción, envasado y conservado para lograr ciertos beneficios. Estos aditivos se aplican por muchas razones, como incrementar el valor nutritivo, y pueden ser las vitaminas, aminoácidos y elementos químicos para la preservación de los alimentos, como los conservadores, antioxidantes y agentes que reducen la actividad del agua, antiedulceradores y otros. Y para mejorar las propiedades sensoriales, como los saborizantes, colores, edulcorantes, espesantes, espumantes, gelificantes y emulsionantes. Siguiente. Grupos de aditivos según su función. Pueden ser acentuadores de sabor, acidulantes, alcalinizantes y reguladores del pH, acondicionadores de masa, antiaglomerantes, antiespumantes, antihumectantes, antioxidantes, antisalpicantes, clarificantes, colorantes y pigmentos, conservadores, edulcorantes no nutritivos, emulsificantes, emulsivos, estabilizadores, espesantes y gelificantes, enturbiadores, enzimas, espumantes, gasificantes para la panificación o polvos para hornear, humectantes, leudantes, oxidantes y otros. Potenciadores de sabor. Bueno, los potenciadores de sabor, o también llamados acentuadores o exaltadores o realzadores, intensifican y enriquecen el sabor deseado de un alimento, eliminan el indeseado, en concentraciones tan bajas que por sí solos no contribuyen al sabor global del producto. La percepción de las notas es importante y se acentúa y prolonga, y aumenta la palatabilidad de los alimentos. Potenciadores del sabor más conocidos son el glutamato monosódico, guanilato sódico, iosinato sódico, las proteínas vegetal y animal hidrolizadas y los hidrolizados de levadura. Intensifican los sabores salados, y el mantol y el etilmantol, que intensifican los sabores dulces. Síndrome del restaurante chino. El glutamato monosódico es un sólido insípido o con ligero sabor dulce-salado, muy soluble en agua y en soluciones ácidas, e insoluble en etanol. Una disolución acuosa al 5% hace que el pH sea de 6.7 a 7.2. Realza los sabores de las carnes, sopas, aderezos, pescados, salsas y condimentos y otros productos. No hay evidencia de que sea un compuesto tóxico, sin embargo, hay personas que presentan palpitaciones, dolores musculares y de cabeza después de un consumo excesivo, cuadro clínico que se conoce como el síndrome del restaurante chino, y este se observa en gente que ingiere comida fuertemente condimentada con el glutamato monosódico, como ocurre con la comida que es de origen chino o japonés. Problemas de gota. Bueno, los nucleótidos de la guanosina están integrados químicamente por una base nitrogenada, el azúcar ribosa y 5 átomos de carbono y del grupo fosfato. Tanto el guanilo como el inosinato son solubles en agua y se pueden obtener por una degradación química o enzimática de los ácidos nucleicos o por diversos procesos de fermentación. Son agentes muy importantes y se emplean a una concentración del 10% de glutamato sódico. Solamente un consumo excesivo trae complicaciones a la salud, ya que durante su metabolismo se genera ácido úrico en las articulaciones, lo que da como resultado los problemas de gota. Y algunos que están prohibidos en ciertos países serían la isovalina, el aspartato sódico, los ácidos L-tricolómico, L-iboténico, el diostil sulfosuccinato sódico, la N,N9-DO, toliletilendiamina y el ácido ciclámico. Algunos de ellos realzan sabores muy específicos, como los de la vainilla y el café. Bueno, yo voy a hablar de los edulcorantes, o comúnmente llamados sustitutos de azúcar. Estos son sustancias que pueden ser naturales o artificiales
y que al ser añadidos dan un sabor dulce a un alimento o bebida. El poder edulcorante es la capacidad de una sustancia para causar la sensación de dulzor. Esto se mide tomando como base de comparación a la sacarosa. De acuerdo a su potencia y valor nutritivo, se clasifican en edulcorantes nutritivos de poder edulcorante semejante a la sacarosa. Esto significa que estos edulcorantes dan una sensación muy parecida a la sacarosa, pero usando menor cantidad. Esta primera clasificación se subdivide en mono y oligosacáridos, y aquí se encuentran compuestos como la glucosa, fructosa, jarabe de maíz, miel de abeja, lactosa, isoglucosa, azúcar invertido, entre otros. Y los polioles, que como ya los mencionaron en la presentación pasada, se pueden encontrar compuestos como el sorbitol, jarabe de glucosa hidrogenado, maltitol, manitol, entre otros. La otra clasificación son los edulcorantes de mayor poder edulcorante que la sacarosa. Esto significa que la sensación de dulzor es mayor a la sacarosa usando muy pocas cantidades. Se puede dividir en sintéticos y de origen vegetal. En los sintéticos encontramos el aspartamo, que es de 150 a 200 veces más dulce que la sacarosa y suele usarse en bebidas y jugos. Los ciclamatos son de los primeros edulcorantes sintéticos que se emplearon en la industria alimentaria y tienen un poder edulcorante hasta de 30 veces el de la sacarosa. La sacarina es uno de los edulcorantes más empleados, tiene un dulzor de 300 a 400 veces el de la sacarosa, pero tiene el inconveniente de que provoca un sabor amargo metálico, sobre todo en altas concentraciones. La sacaralosa es un derivado clorado que se sintetiza de la sacarosa y es de 500 a 600 veces más dulce que esta. Y la dulcina tiene un poder edulcorante de 250 veces el de la sacarosa, sin embargo no está aprobado por la FDA. En los de origen vegetal se encuentran glucósidos como la glicirricina. Esta se encuentra en la raíz de la planta de regaliz y tiene un poder edulcorante de hasta 100 veces el de la sacarosa. O la dihidrochalcona neoesperidina. Esta se obtiene de las flavononas amargas de los cítricos, como la naringina, que está contenida en la parte blanca de la pared de las naranjas. Esta es hasta 2000 veces más dulce que la sacarosa. Y proteínas como la taumatina. Esta es una mezcla de proteínas aisladas de la fruta catenfe. Esta crece en África Occidental y es más de 1600 veces más dulce que la sacarosa. Y la monelina, que es una proteína edulcorante que se encuentra en el fruto del arbusto de la especie Dioscoriophilum cuminsi. Esta es de África y tiene un poder edulcorante de 2500 veces mayor que la sacarosa. Los edulcorantes se utilizan generalmente en los alimentos procesados, como son refrescos y jugos, productos horneados, dulces, postres, alimentos enlatados, mermeladas, productos lácteos, melaza o también conocida como miel de caña, entre otros. Además, se puede usar en casa para preparar bebidas, endulzar alimentos sin azúcar e incluso hornear o cocinar. Los edulcorantes presentan ventajas como el que no ocasionan caries ni deterioran los dientes. Los edulcorantes artificiales generalmente no elevan los niveles de azúcar en sangre y se ocupan pocas porciones, pues una gota puede llegar a equivaler a 2 cucharadas de azúcar. Sin embargo, existe una lista de edulcorantes aprobados por la FDA que son considerados inofensivos para la salud. Y aquellos, como mencioné anteriormente, como la dulcina, que no se encuentran en esa lista, pueden ocasionar algún tipo de desajuste en el organismo. Bueno, en esta tabla se muestra la comparación de poder edulcorante entre diferentes edulcorantes y la sacarosa. Los edulcorantes que muestran mayor poder y grado de dulzura son el neotame, la dihidrochalcona y la
dihidrochalcona neosporidina y la taumatina, llegando a tener hasta 13.000 en su poder edulcorante. Y los que muestran menor poder edulcorante y grado de dulzura están la lactosa, maltosa y galactosa. Clarificante. Se usan en la elaboración de productos líquidos como cervezas, vinos y jugos de fruta, y también en la obtención de sacarosa. Se llega a presentar una turbidez que causa un aspecto desagradable y que debe eliminarse. Esta situación es provocada principalmente por diversos sólidos coloidales como proteínas, pectinas y polifenoles. Los polifenoles incluyen a los taninos y antocianinas. Estos no se pueden eliminar por métodos tradicionales de filtración. Por esta razón, los agentes clarificantes desempeñan un papel muy importante. Estos son tipos de clarificantes. Se dividen en enzimas, que son las pectinasas que degradan la pectina coloidal de los jugos de uva y de manzana, y con esto llevan a cabo la clarificación. Por otra parte, las enzimas proteolíticas de origen microbiano se emplean para eliminar las proteínas de la cerveza. Los otros agentes clarificantes actúan de manera distinta, ya que dan lugar a complejos clarificante-coloides, que son inestables y que precipitan, como ocurre entre las proteínas y los taninos, que se unen por puentes de hidrógeno. Por esta razón, cuando la turbidez proviene de polifenoles o de taninos, se utiliza una proteína. Un ejemplo es la gelatina, como un clarificante. Por el contrario, cuando la turbidez es causada por una proteína, se pueden emplear los taninos como agentes clarificantes, aun cuando esa práctica no es muy común. Y otra es la bentionita, que elimina las proteínas. Es una arcilla que principalmente se compone de montomorillonita, que tiene una carga negativa e interactúa electrostáticamente con los grupos positivos de las proteínas, y esta asociación provoca la formación de una macromolécula sin carga que precipita. Los colorantes. El peso que tienen los colorantes dentro de la industria alimenticia es muy grande, ya que el color de los alimentos es muy importante para el consumidor, debido a que este es el primer contacto que tiene con ellos, y esto puede determinar la aceptación o el rechazo de estos mismos alimentos. Se define al colorante como una sustancia que tiene la propiedad de impartir color al medio en que lo contiene. Dentro de los colorantes alimenticios, o los que se utilizan dentro de la industria alimentaria, se dividen en naturales y sintéticos. Los naturales son varios grupos de carotenoides, antófilas y antocianinas, además de betalainas, clorofilas, azafrán y ácido carmínico. Por otra parte, los colorantes sintéticos son principalmente derivados azoicos, pero también se usan quinoles, derivados del ácido trifenilmetano, entre otros. La ingesta diaria aceptable para estos colorantes sintéticos varía entre 1 hasta 13 miligramos por kilo. Y estos son algunos ejemplos de colorantes, en este caso son colores primarios, los cuales son el amarillo, el rojo y el azul. Entre estos ejemplos se encuentra el azul 1 o el azul brillante, que es un derivado del ácido trifenilmetano. Este es un polvo púrpura café con un brillo metálico. Es higroscópico, lo que quiere decir que absorbe la humedad. Además, este polvo es estable en ácidos y a la luz, y también tiene la capacidad de que su absorción máxima es a los 630 nanómetros. Este mismo colorante es inestable con agentes reductores y anhídridos sulfurosos. También es soluble en agua y en etanol, y es insoluble en grasas.
En agua de los colorantes, en ocasiones se requiere emplearlos con distintos disolventes. Esto es para asegurar la distribución en el alimento que proporciona un color homogéneo y estable. Se pueden emplear disolventes como la glicerina o el propilenglicol. Además, comercialmente, estos colorantes se encuentran como líquidos, polvos, granulados, lacas y pastas. Hola, buenos días. Yo voy a hablar sobre los saborizantes. Bueno, debido a la enorme gama de saborizantes que existen, es prácticamente imposible nombrarlos a todos, ya que son muchos agentes naturales y sintéticos, y estos se emplean para darle sabor a los alimentos. La definición de saboreador, saborizante o aromatizante textualmente es, y cito, la sustancia o mezcla de sustancias de origen natural, las idénticas a las naturales y las sintéticas artificiales, con o sin diluyentes, agregados o no de otros aditivos que se utilizan para proporcionar o intensificar el sabor o aroma de los productos. Muy bien. En esta categoría de aditivos, los saborizantes, pueden entrar sustancias muy conocidas, tales como los potenciadores de sabor, los edulcorantes, los acidulantes. También están los salinizantes, que vendrían siendo como el cloruro de sodio o el cloruro de potasio. Los picantes, como la capsaicina, que se extrae y tienen los chiles. Y los amargantes, como la quinina. El número de compuestos conocidos y registrados en asociaciones como la FEMA es de varios miles e incluye los de origen vegetal, animal, provenientes de reacciones químicas controladas, como es la reacción de Maillard, y los obtenidos por procesos biotecnológicos. La mayoría de ellos son aldehídos, cetonas, ácidos, hidrocarburos, ésteres, alcoholes, piracinas y derivados azufrados. Bueno, en la legislación mexicana se aceptan 2.177 sustancias sintéticas idénticas a las naturales. Estas son obtenidas por síntesis química y que son iguales a las ya identificadas como responsables de ciertos sabores. Y también se identifican 386 sustancias sintéticas artificiales. Esto se quiere decir que no se tiene referencia de que existan en la naturaleza como tal, pero confieren sabores y aromas muy específicos, como el aroma que asociamos con piña y coco, o sea, tal cual no existe. Si tú mezclas una piña y un coco, no huele así, pero nosotros tenemos una asociación muy fuerte a ese jarabe. Bueno, para formular los sabores se acude a las 2.563 sustancias de los dos grupos antes mencionados de saborizantes permitidos, pero también se acude a concentrados, que son productos que contienen sustancias aromáticas artificiales, adicionadas o no de sustancias aromáticas naturales, jugos de frutas y aditivos. También están los aceites esenciales, como podemos ver en esa botellita de ahí, como de cristal. Son líquidos oleosos volátiles obtenidos de las plantas. Pueden ser obtenidos de semillas, flores, raíces, hojas y frutos. Estos se obtienen por algún método físico de extracción. También están las oleoresinas y son producidas por extracción de las mismas partes de las plantas que nombramos anteriormente, semillas, flores, raíces, hojas y frutos, pero se extraen con disolventes orgánicos que posteriormente se eliminan por destilación. También están las esencias, que son fabricadas al diluir los aceites esenciales, que nombramos anteriormente, en etanol o propilenglicol. Y finalmente tenemos a los extractos, que son provenientes de los vegetales y se obtienen por maceración, percolación, destilación y otros métodos, y así se extraen los agentes saborizantes y aromatizantes activos.
Comercialmente, los saborizantes se encuentran como líquidos en muy diversos disolventes y en emulsiones. También se encuentran en polvos como pastas encapsulados en almidón y otros polímeros, y también se obtienen como gránulos. Por ejemplo, aquí tengo el ejemplo de líquido, sería la vainilla, el polvo, por ejemplo, el polvo para que tu leche sepa a café, ¿cómo se llama? A fresa. Y los gránulos, aquí tenemos los gránulos de café. No sé si los han visto cuando piden un frappé, que no sea de Starbucks. Tiene muchas veces esos gránulos que no se alcanzan a disolver. Esos gránulos son un sabor específico de frappé de café. Y bueno, cuando son utilizados, los saborizantes se debe tomar en cuenta totalmente su estabilidad, ya que algunos de sus constituyentes son moléculas insaturadas, como los terpenos. Estos se oxidan y pueden interactuar con el material de empaque, cualquiera que sea el empaque. Por ejemplo, antes se tenían muchos problemas cuando interactuaban los empaquetados en aluminio, como son las latas. Y porque antes los empaquetados se hacían de cobre y se tenían muchos problemas porque cambiaba totalmente las propiedades del alimento y pues muchas veces era hasta tóxico. Y también puede interactuar con los propios constituyentes de los alimentos, como conocemos la reacción de Maillard, y también se llegan a destruir por las altas temperaturas de los procesos de fabricación. Y bueno, ahorita voy a compartir un video, permítanme tantito. Luis, si me haces favor de quitar la presentación, por favor. El sabor de las frutas es inconfundible. Podrías adivinar cuál estás comiendo hasta con los ojos cerrados. Es algo tan marcado que comenzamos en algún momento a relacionar los colores de las frutas con los sabores. Por ejemplo, si imaginas a qué sabe el color naranja, pues lo más probable es que te imagines una naranja. Además, también ayuda a que se llaman igual. O el morado, que ya se volvió típico del sabor de uva. No hay otra cosa, morado es igual a uva. Por esa razón, los dulces están pintados del color que tenemos asignado en la mente con el sabor que es. Sin embargo, también hay otras cosas como esas aguas que venden que son transparentes pero tienen sabor, que son algo muy raro. Esto lo hacen para relacionarlas con algo saludable, para que la gente que se las toma piense que está tomando agua, pero no engañan a nadie. Bueno, sí, porque se venden mucho. De cualquier forma, es extraño. ¿Cómo es posible que tengan un agua de Jamaica transparente? Es algo que no tiene sentido, a menos que sea una de esas aguas que hacía el Chavo del Ocho. Si haces agua de Jamaica natural, sale muy pero muy roja. Es algo característico. Lo mismo aplica para los diferentes sabores. Pero de cualquier forma, un chicle de fresa, por ejemplo, por más rojo que sea, no tiene fresas de verdad. Igual esas aguas transparentes extrañas, ¿cómo van a tener realmente lo que dicen si no tienen nada de color? En realidad son puros sabores artificiales, que son creados en laboratorios, o que tienen ingredientes que nada tienen que ver con lo que representan. Pero ¿cómo es que hacen estos sabores? ¿Qué es lo que realmente es un sabor artificial? ¿Acaso los científicos tienen el poder de poner cualquier sabor que quieran a lo que sea, como hacer un chicle de tacos al pastor? En realidad es más complicado de lo que parece. Si tienes dos productos frente a ti y uno de ellos dice saborizante natural y el otro dice saborizante artificial, ¿cuál de los dos eliges? Supongo que te irías por el que es natural. Sin embargo, puede ser que estos sabores sean idénticos en su composición química. Eso quiere decir que en este caso ese sabor
sabor artificial no te va a hacer mal, incluso hasta puede ser mejor para el ambiente. La línea que divide a lo natural de lo artificial en realidad es muy abstracta y a veces ya solamente es cuestión de marketing. En cada país esto puede ser diferente, pero por lo general un saborizante se considera natural cuando viene de una planta o de un animal y es artificial cuando no viene de la planta o animal, básicamente. Esta es una regla un poco tonta y tal vez debería ser actualizada para ser más específica y para que las marcas no quieran sacarle provecho para publicitar sus productos, porque en realidad lo que hace que tu caramelo sepa a fresa o que tu agua transparente saludable sepa a piña coco son las moléculas que estás saboreando y oliendo, sin importar su origen. Son químicos de cualquier forma, aunque vengan de algo de la naturaleza o aunque se formen en un laboratorio, y en muchos casos las moléculas en un sabor artificial y en uno natural son exactamente las mismas. Así que es tan absurdo como cuando te dicen no te comas esto que está lleno de químicos, porque en realidad todo está hecho de cosas químicas. Pero bueno, se entiende que lo que quieren decir es no te comas eso porque está lleno de compuestos químicos agregados que no corresponden a la fuente original y que pueden causar reacciones adversas. Pero ¿quién tiene tiempo para decir eso? Y no es que hayamos descubierto el secreto de la alquimia, pero si tomamos las moléculas de sabor de una cosa y las hacemos iguales con diferentes procesos, no va a existir diferencia. Por ejemplo, puedes comprar unas vainas de vainilla, una planta que por cierto casi está en peligro de extinción. Luego las hierves o las remojas en aceite y tendrás un sabor natural de vainilla, que por cierto es algo que va a costar carísimo. Pero hey, hay una forma mejor de obtener el mismo sabor y además 100% natural. Es algo llamado castoreo y viene del trasero de los castores y pues sabe igual y es natural. Son de esas cosas que es mejor no saber cómo se descubrieron por primera vez. Pero de todas formas, sacarle el castoreo a los castores no parece una buena solución porque también es muy caro, hasta que se descubrió que es posible obtener el mismo sabor a partir de guayacol petroquímico o lignina, que es como pulpa de papel, tan solo aplicando algunos procesos químicos. Y ahora se puede hacer en cantidades gigantes y muy barato, sin trasero de castor. Es justo la misma molécula. Lo malo es que no es el mismo caso con todos los sabores. Hay unos que son más complejos. Por ejemplo, el famoso sabor fresa, que ningún chicle o caramelo llega a igualar ese sabor tipo ácido dulce que tiene comerse una fresa de verdad. Entonces digamos que es como 60% fresa, pero como llevamos años y años comiéndolo, ya aprendimos a relacionarlo. Y es que las moléculas que hacen el sabor a fresa son mucho más complejas que la de vainilla, siendo casi imposibles de igualar en laboratorio. O el sabor a plátano. Si has probado dulces de plátano y de verdad te concentras en el sabor, podrás darte cuenta de que no se parece tanto. De hecho, parece otra cosa completamente diferente. Dicen que el sabor artificial a banana que conocemos está basado en una variedad diferente que ahora está casi extinta. Y aunque eso no está 100% confirmado, de cualquier forma el plátano artificial no sabe para nada a plátano. Así que en realidad en la elección de un sabor artificial o uno natural, lo más importante es el mismo sabor, qué tan real quieres que sea, porque un sabor hecho de forma artificial no te va a hacer mal, y un sabor natural no necesariamente es como si estuvieras comiendo algo recién cosechado. De cualquier forma, los alimentos que tienen que especificarte si su sabor es natural o artificial, por lo general son los más procesados, y esos son los que deberías tratar de evitar. Pero eso no significa que todos los sabores sean inofensivos. Hay algunos que han sido prohibidos porque de verdad hacían mal, o podrían en ciertas circunstancias ser considerados peligrosos, como el diacetilo, que es el compuesto que le da el sabor a mantequilla a las palomitas de microondas, que cuando se calienta el químico se queda en el aire, literalmente, y si se llega a inhalar en grandes cantidades puede provocar problemas de salud. Por eso en las fábricas deben usar equipo protector, y tal vez los trabajadores en los cines también deberían. Pero resulta que no pasa nada si solamente se come, así que se sigue usando como si nada. Igual la mejor opción sigue siendo hacer las palomitas por tu cuenta. También hay ejemplos de saborizantes naturales que pueden ser malos, como el de almendra, que puede contener cianuro por su nivel de concentración. De cualquier forma, ya vimos que todo se reduce a la publicidad, de cómo hacer que un producto procesado pueda lucir lo menos procesado posible. Y cada vez van mejorando en esto, ya que con la biotecnología están logrando crear mejores métodos para igualar sabores. Se están haciendo pruebas constantemente de bacterias modificadas genéticamente para generar distintos sabores, y en ese caso, como vienen de seres vivos, contarían como sabor 100% natural. Esto no necesariamente es malo si no te importa que el sabor
sabor natural venga de unas bacterias. El problema está en la hipocresía de las marcas de encontrar la forma de que creas que es algo súper saludable. Si estás comiendo dulces o refrescos o cereales o cualquier cosa que pueda ser considerada como chatarra, no te dejes engañar por lo que diga la caja. Si estás comiendo chatarra, es chatarra y punto, lo haces porque quieres. Y si de verdad quieres ser saludable, pues ya sabes, compra todo orgánico y sin procesar, o ten una granja y planta tus propias cosas. En cuanto a los chicles sabor tacos al pastor, definitivamente es posible hacerlos, solo se tienen que hacer unos cuantos procesos químicos. El problema está en que ninguna compañía los haría por miedo a que no tengan buenas ventas. Muy mal por ellos, porque yo sí los compraría. ¿Qué sabor artificial crees que es el que menos se parece a... Y bueno, eso sería toda nuestra parte y como podemos ver, pues sinceramente no hay tanta diferencia entre, o la línea es muy delgada entre saborizantes artificiales y naturales. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, muy bonito. Los 3 equipos de hoy, excelente. Los 8 equipos, excelente. Los felicito. Pues a mí se me hace que sí, aunque no lo miramos en las clases formales, con estas presentaciones y los archivos que van a subir y van a estar en plataforma, tienen pues un conocimiento aceptable de esto. También su desempeño en laboratorios fue muy bueno, mejoraron mucho desde el principio a ya como terminaron, y también todos muy participativos. En general yo estuve muy contento de compartir o de coincidir con ustedes en este curso. Entonces, no sé si quieran preguntar algo, si quieran alguna cosa de los trabajos de hoy, de sus compañeros. ¿Todo bien? ¿Todo bonito? Sale, jóvenes, pues de mi parte sería todo. Les encargo que suban sus reportes de laboratorio, sus presentaciones, y el día 9 a las 9 el examen de la unidad 2, muy similar a lo que hicimos en la unidad 1, para que más o menos con eso ustedes lleguen con una idea de qué es lo que hay que estudiar o qué hay que tener en mente, ¿sí? Pues si no hay nada, un gusto. Suerte en todo, que les vaya muy bien. Disculpe, profe, ¿hasta cuándo tenemos para subir los reportes? A ver, este miércoles, 15 días a partir de este miércoles. 15 días a partir de este miércoles de esta semana. ¿El miércoles qué fue? Fue 24. Entonces, 15 días después del día 24 de noviembre. Sí, okay. ¿Cómo ves? ¿Sí está bien? ¿Sí es buen tiempo? ¿Sí no les complico la vida? Sí, está perfecto, profe. Ok, sale. Un gusto, que estén muy bien. Suerte en todo, Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. A ustedes. Gracias, profe. Bien, también a ustedes, gracias. Gracias, profe. A ustedes, muchas gracias. Un gusto.